El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Y otro hermano va a buscar. Libro del profeta Jeremías, capítulo 31 y el verso 14. Y repito la primera cita, Isaías 54, versos 2 y 3. Si usted lo encuentra, primero que yo lo pueden leer en voz alta. Así sale en el video. Jeremías 31. El verso 14. Isaías 54, versos 2 y 3. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarán las ciudades asoladas. Recibe ese rema del Espíritu Santo. Amén. Isaías 54, versos 2 y 3. Vamos a leer ahora Jeremías, capítulo 31 y el verso 14. Dice: y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Aleluya. Reciba esa promesa también. Amén. ¿Quiénes son sacerdotes aquí del Señor? Así es. Amén. Esa palabra es para nosotros. Amén, así es. Esa promesa es para nosotros. Padre, gracias por tu palabra. Sí, Señor. Te bendecimos, Señor, te exaltamos. A ti te honramos, Señor. Te glorificamos. Esta tarde, Señor, enséñanos por tu Espíritu Santo, de manera que nosotros podamos recibir esta palabra en nuestros corazones como la buena tierra recibe la buena semilla y da fruto para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Y decimos en coro, amén. Amén. Siéntese, hermano. Vamos a meditar sobre estas poderosas promesas del Señor. Yo he titulado esta disertación, que nunca se le olvide este título: de la choza al palacio. De la choza al palacio. Los profetas del Señor fueron los portadores de no solo terribles juicios del Señor, sino también de palabras llenas de esperanza para el pueblo de Israel. De manera que por eso es que se dice que si usted a los profetas del Señor, usted le oye y le cree a los profetas, usted será ¿qué? Prosperado. Será prosperado. Los profetas fueron hombres que llevaron una palabra al pueblo, y de acuerdo a la necesidad del pueblo, Dios los usaba. El ministerio profético hoy en día también está vigente. El pueblo de Dios también hoy tiene necesidades y necesita de los profetas para que el profeta aliente nuestros corazones, para que el profeta traiga esperanza a nuestros corazones. El pueblo de Israel nos muestra a través de su experiencia un proceso el cual también Dios quiere aplicar en nuestras vidas. Ellos comenzaron siendo una nación que al principio no era ni siquiera una nación, sino un conjunto de clanes familiares. Y luego entonces pasan de ser esclavos a ser poseedores de posesiones y de tierras que no les pertenecían a ellos. Las generaron por promesa y por la conquista y por la fe. Fueron diligentes.
Y ellos pasaron literalmente, como dice el título de esta disertación, de la choza a vivir en palacios. Para muchos de nosotros también esta experiencia se vuelve real cuando comenzamos en la vida cristiana o en el ministerio. Y nos toca a veces vivir en la choza, hasta pasar por todo un proceso en el que Dios nos mueve, nos prepara y nos bendice finalmente llevándonos al palacio. ¿Cuánto dan gloria al Señor, hermanos? Gloria a Dios. Ahora miremos un poco los estados que se han organizado, las naciones que se han organizado democráticamente. Ellos, por cuestiones de administración, ¿qué hacen los estados? Ellos estratifican a sus ciudadanos. Los estratifican, ¿sí?, para el cobro de sus impuestos, los servicios, las contribuciones, y aparentemente lo hacen de una manera equitativa. Es decir, ponen a pagar impuestos más altos al que más tiene y ponen a pagar menos impuestos al que menos tiene. Al menos eso en la letra, eso es el objetivo, aunque a veces en la práctica no se da. Allá en Barranquilla el otro día descubrieron un fraude a la Electricaribe, empresa que presta el servicio de energía eléctrica. Un fraude millonario, multimillonario, robo de energía. Y empezaron entonces una serie de controles y de medidas para mirar dónde era que estaban las fugas, dónde era que estaban los robos, y todo el mundo pensó que los robos iban a encontrarse en los sitios o en los estratos más populares y más bajos de la ciudad. Y sorpresa, los más grandes ladrones estaban en el norte, en la zona industrial. Ahora ve, allá estaban los más grandes ladrones. Compañeros, funcionarios del gobierno. Claro. Entonces, aquí no hay equidad realmente, no hay justicia. Sin embargo, eso es lo que se pretende con estas leyes, en el papel. Ahora, nuestra nación se ha estratificado en estratos socioeconómicos del 0 al 6. ¿Sí? Estrato 0 al 6. De acuerdo al estrato, así pagamos los servicios públicos básicos y sus impuestos. De acuerdo al estrato. Es el deseo del Señor que su pueblo, nosotros, ¿sí?, se encuentre ubicado, como dice la palabra, ubicado por encima y no por debajo. ¿Dónde debe estar el pueblo de Dios entonces, de acuerdo a esto? Estrato 6, por cabeza, dice el Señor, y no por cola. ¿Ven? Ese es el deseo del Señor. Él desea que seamos cabeza, no cola. Él desea que vivamos en los estratos más altos de nuestra sociedad. Dios desea saciarnos. Él no quiere permitir que el enemigo nos robe o menosprecie injustamente. Ese es el propósito de Dios. Esa fue la promesa que le dio a su pueblo. Yo te he puesto para que seas cabeza y no cola. Ahora Israel lo ha entendido bien. ¿Se ha dado cuenta? ¿Para quiénes trabajan los judíos? Ellos mismos, No trabajan a nadie. yo tuve un judío de portero o de mensajero en una empresa. Se cree que el 80% de la economía americana está bajo el control de los judíos. Ellos entendieron bien el asunto y literalmente ellos pasaron de ser ladrilleros en Egipto a ser gente industriosa, a ser gente capitalista, dueños de posesiones y de tierras y de bienes. Esa promesa que Dios le dio a los judíos, que incluso no solamente son de letra,
sino que son realidades. Mira lo que usted está diciendo, Sí. el 80% De la economía americana es judía. Entonces la pregunta es, ¿el pueblo de Dios está incluido ahí también nosotros? Sí, lo que sucede es que recuerden cuál es el origen de nosotros como iglesia. Israel es la rama natural, los descendientes naturales de Abraham. ¿Y qué somos nosotros? Nosotros somos la descendencia espiritual. Así que la promesa también es para nosotros. Nos Somos pertenece. descendientes de Abraham por Cristo Jesús. Ahora, por pacto, el pacto abrámico también nos afecta. Nosotros somos beneficiarios del pacto abrámico. El nuevo pacto que el Señor Jesús selló también nos afecta a nosotros. Pero eso es lo que prácticamente no estamos viendo. Exactamente. Y lo vamos a ver por qué. Vamos a verlo por qué. Amén. Vamos a ver por qué. Hermano, Eso es. antes de continuar, yo quiero agregarle algo aquí. Hitler, los nazis, inician la persecución y el holocausto de los judíos a partir del momento en el cual Hitler necesitaba financiar su proyecto de guerra. Así es. ¿Y qué hizo Hitler? Llamó a los judíos, que eran los dueños de la economía alemana, no solamente Estados Unidos, Alemania, toda Europa estaba inundado, las grandes empresas, las más grandes del mundo, los dueños son Los dueños eran judíos. y Así como lo llamó para que financiara la guerra, ellos le dijeron que no. se inició el Tercer Reich contra ellos. Así es. Bien, gracias, pastor. Los estratos socioeconómicos en la vida secular son los que en las páginas de las Sagradas Escrituras se llaman niveles de vida. Son niveles de vida. O sea, el asunto no es saber qué es lo que quiere Dios con nosotros, sino, ojo, ¿cómo tú vas a lograr eso? ¿Cómo se logra ser cabeza? ¿Cómo se logra pasar de vivir de la choza al palacio? Es un proceso, son niveles de vida. El caso de David. Exactamente. Y tú puedes ver ese proceso no solamente en el pueblo de Israel, sino en algunos siervos de Dios también. Ahora, Dios no nos estratifica, pero nos pasa por una serie de fases hasta llevarnos a lugares de bendición. Para Dios no hay creyente estrato 0, ni creyente estrato 6. Pero Él nos pasa por una serie de procesos para bendecirnos. Para el pueblo judío este es un proceso en el que el Señor los lleva de la choza, la sucá, las cabañas donde ellos vivieron allí en el desierto por 40 años, ¿sí? Pasando por la tiendas de campaña, Mizcam le dicen los hebreos a las tiendas de campaña, atravesando por la casa, lo que ellos llaman el vet, la casa del vet, y finalmente hasta llegar al palacio, una pequeña derivación, Veit se dice, palacio. Debías proceso. Vivían allá en Egipto, en chozas literalmente. De allí los pasa el Señor a las cabañas del desierto, de las cabañas del desierto a la casa y de la casa al templo. ¿Qué fue lo que les mandó a hacer Dios cuando ya entraron a la tierra de Canaán, recibieron las tablas allá en el Sinaí? Ellos recibieron la ordenanza de hacer un tabernáculo, el palacio del Señor. ¿Y dónde se colocó ese tabernáculo? En todo el centro de las tribus. ¿Cómo la ven? Ahí está arraigado, el propósito de Dios está clarito. Bien, entonces vamos a conocer estos 4 niveles de vida en nuestra peregrinación también, porque Dios nos quiere pasar también por ese mismo proceso. ¿Ok?
primer nivel de vida es el que llamamos nivel de la escasez. Alguien puede leer Filipenses 4:12. Nivel de la escasez. Ahí estamos viviendo literalmente en la choza. Nivel de la escasez. Así es. ¿Cómo dice Filipenses 4:12? Escuchemos el testimonio del apóstol Pablo allí. Sé vivir humildemente y Ajá. sé tener abundancia. Ajá. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me Dígame una cosa, según ese texto, ¿pasó el apóstol Pablo por tiempos de hambre? ¿Sí o no? Sí. Pasó por tiempos de hambre. Y no era que ayunaba. Hambre. Tiempo de escasez. La pregunta es, ¿permaneció él en ese estado? Correcto. Es evidente que no, y eso no es lo que Dios quiere. ¿Permaneció el pueblo de Israel allá en Egipto? No. Dios no lo quiso. Y Dios tampoco lo quiere para nosotros. Pero si no lo quiere, ¿qué pretende el Señor para que nosotros no veamos? Procesarte, prepararte, para que tú valores cuando estés en el palacio lo que es vivir en el palacio, porque te vas a acordar de cuando vivías en la choza. Pero el que no pasa por el proceso nunca lo va a valorar. Es igual en el ministerio. Tú empiezas por este nivel de escasez. En este nivel se vive humildemente, como dice Pablo allí. Vive en la choza. En este nivel no se tiene para grandes cosas, ni para lujos. No hay. No hay. En este nivel se aprende a valorar lo que cuestan las cosas. Por ejemplo, una hermana en la casa, ¿ve?, hace maravillas con el ojo de vaca. En la mañana caldo de ojo, al mediodía caldo de ojo, y en la tarde, oh, que no hay caldo, no. El mismo ojo viene y lo pule y le echas tomatico y cebolla y le añade unos cuantos granitos de arroz y listo, tiene la cena. ¿Y qué decir la sopa de hueso? La sopa de hueso. El huesito colgando, lo meten en la olla un ratito y lo sacan. Lo sacan y vuelven a lo bajo. Ajá. En este nivel nosotros aprendemos a racionalizar los recursos, administrarlos con cuidado, a no desperdiciar absolutamente nada. ¿Ve? Estando en este nivel, nosotros aprendemos a no despilfarrar los recursos. Así es. Los zapatos que nos ponemos, esos zapatos, ¿cómo duran? Las medias, el trajecito, ¿sí? Hasta que algunos llegan a decirte, ahí viene el repetido, la misma ropa. En este nivel, ocasionalmente se pasa hambre. El de la camisa de cuadro. Se pasa hambre ocasionalmente aquí. Pablo dio testimonio de esta condición de vida en el pasaje que leímos. Vivir aquí no es sinónimo de estar en pecado. Ojo. Así es. No es porque tú estás mal con Dios, no, es porque Dios tiene un propósito contigo. ¿Ves? Sin embargo, no es la meta de Dios para nosotros. Dios desea que nos ensanchemos, como dice la promesa, que disfrutemos de sus riquezas, que progresemos, que rompamos los límites, que pensemos en grande, porque Él es un Dios grande. Amén. No hay que ser escaso. ¿Ven? Así es. Aunque estés en la choza.
no hay que ser escasos, siempre con la promesa del Señor allí y con una buena actitud ante el proceso de Dios. Ahora, en este nivel se pasa necesidad, solo se sobrevive. A veces los 3 toques no se dan. Se dan de la mañana y de pronto el de la noche. En mediodía no lo ves. O sea, el tráfico de la cuchara se pone pesado a veces. ¿Entiendes? O a la carta, como dice una persona. En una casa comían a la carta. Ay, ¿cómo así? Pedían la carta en el restaurante. No, cogían los naipes y se sorteaba, y que sacaba el as, ese era el que comía ese día. Comida a la carta. Mira el sorteo. Ahora, en este nivel se vive como en un desierto, precariamente. Se sobrevive, literalmente, se sobrevive en el nivel de la escasez. Ahora, en este nivel, aquí aprendemos algo que es maravilloso. Aprendemos a depender de Dios. Amén. Así es. ¿Sí? Para que al ser promovidos a niveles de vida superior, nosotros seamos agradecidos y no jactanciosos. Hay gente que uno la ve que no ha pasado por el proceso. De repente un golpe de la fortuna lo tropieza y lo eleva. No pasó por el proceso. Usted lo ve en esos niveles de vida altísimos, viviendo de una manera jactanciosa. Pero créanme, mi amado hermano, que por muy alto que suba un hombre, por muy alto que sea las palmeras, caerán como los cocos también. En este nivel no hay espacio para ahorrar. ¿Cómo? ¿Cuál ahorro? No se puede ahorrar. ¿Y qué ahorro para invertir? ¿De a dónde? Ahora, segundo nivel, este es el nivel del diario. Mateo capítulo 6, verso 11, si lo pueden leer. Perdón, con respecto al primer nivel, una persona, sobre todo un ministro, puede salir de ese nivel si decide salir del trato de Dios cayendo en una tentación. Puede desviar el propósito. O sea, el diablo le puede decir, si te postras delante de mí, yo te voy a dar, porque en ese momento está pasando necesidad. Claro. Muchos han caído en la trampa del enemigo. Y el propósito de Dios no se cumple. Es Dios el que estipula cuándo se termina ese nivel, no uno. Mateo 6:11, ¿qué dice allí? Pregunto, pastor. Señor. No estamos hablando del día malo que habla la Biblia. No. El día malo se refiere a un día que todos vamos a tener que enfrentar. O hemos enfrentado. O ya hemos enfrentado. Un día calamitoso, como lo llama Job. Mateo 6:11, ¿quién lo puede leer? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El segundo nivel es el nivel del diario. El pan nuestro de cada día. Llámalo, se podría decir como después 30 veces al año. Exactamente, ese es un día bien malo para mí, hermano. El día malo no es un día de 24 horas. Hay noticias que no quisiéramos haber recibido jamás. Sí, son días malos. En este nivel, estamos hablando del diario, solo nos alcanzan los recursos para lo que se necesita diariamente. Ahí vivimos en la tienda, pero no en la tienda del cachaco de la esquina, ¿no? Pero toca comprar en la tienda con el valecito, ¿no? Con el cartoncito. Oye, yo creí que ya esto no se usaba y resulta que en Barranquilla comprobé, allí en la tienda que queda en la esquina frente a la iglesia donde nosotros estamos, allá en Barranquilla, una muchacha, ella esperó que yo llegara y comprara lo que iba a comprar y le dio como pena.
Y entonces así por debajo le dice al muchacho, mira, fulana, que le mande esto y que se lo anotes aquí. Yo pensé que eso no se usaba y todavía se usa. Aquí me decía mi hermano que aquí en Haití te venden un masito de fósforo. Te venden la carne en cuadritos así, En Haití. Ni siquiera la calle de coco. Y hay que ya porque te venden medio jabón de bañarse. Sí, claro. Eso, en las tiendas estas aquí, en Cartagena, así es. Bueno, yo conocí a mi suegro tenía tienda y él vendía así, de a media panela, un cuarto de panela, cogía en frascos de bolones y lo vendía menudeado. Mi suegra cogía la lata de mantequilla y la dividía en pedacitos y así. También. Le sacaba el doble, le sacaba el doble de la mantequilla. Aquí los ingresos son iguales a los gastos. ¿Ya ven? O sea, se gana, pero lo que se gana es para pagar. Todavía no, aquí no, todavía. Aquí estamos en el diario. Pero no llame. O sea, se acabó el día de hoy, piensa en el día de mañana, porque mañana es otro día y mañana tienes que producir para el día de mañana. ¿Sí? Lo que alcanzó para hoy, listo. Ni siquiera come Con lo que quedó de hoy para mañana. Y en el caldero no queda nada. no come con tranquilidad, porque está comiendo y ya está. Está pensando en el día de mañana, por supuesto. Así es. Así es. En este nivel tampoco hay espacio para el ahorro. ¿A dónde? Aprendemos aquí que Dios es nuestro proveedor. En este nivel Dios nos provee, como dice el Señor, el pan nuestro de cada día. Mira, si nosotros somos fieles en lo poco, en este nivel, la Biblia dice, el Señor lo promete, Dios nos pondrá en lo mucho. Si somos fieles en lo poco. Si aprendemos a administrar aquí fielmente los pocos recursos que tenemos, Él nos pondrá en lo mucho. Las etapas hay que quemarlas, las etapas del proceso de Dios. Y cuando Dios lo honre, esto a usted no le hará daño. Pero si usted no quema las etapas del proceso, usted de repente es atropellado por la buena fortuna. Las alturas, las fortunas en corazones que no han sido probados y aprobados por Dios les hace daño. Dice la escritura de 1 de Juan, donde dice que yo deseo Que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. ¿Bien? Dice que cuando el alma está prosperada, Así es. Si no tienes el carácter para decir Dios no te va a prosperar y Dios no te va a dar la victoria, hasta que tengas un carácter formado. Tercer nivel, el nivel de la abundancia. Juan capítulo 10, verso 10. Ahí habla también el Señor. Así es. Juan capítulo 10, verso 10. yo he venido para que tengan vida Y para que la tengan, en abundancia. son palabras textuales del Señor Jesucristo. Amén. Ahora, es mentira, podemos poner en duda eso que el Señor está diciendo allí, que Él ha venido para darnos vida en abundancia. Estoy hablando de la vida plena, calidad de vida, vida total, vida excelente. No podemos poner en duda eso. Jesús lo dijo y hay que creerlo. El asunto es que para llegar allá a ese nivel, tú tienes que haber quemado ya las dos primeras etapas. ¿Ven? La etapa de la escasez, la etapa del diario. Entonces llegarás al nivel de la abundancia. Aquí está, ya en la casa. En este nivel alcanza para cubrir las necesidades básicas y para ayudar a otros. Para eso es que Dios nos prospera. Y se ahorra. Para ayudar a otros. Muy bien. Para ayudar a otros. No es para amasar sumas y grandes capitales y grandes fortunas. Es para ayudar a otros. La familia, por ejemplo. Los hermanos en la fe.
el prójimo necesitado. En este nivel ya se pueden hacer ahorros, claro, y también se pueden hacer inversiones, ¿sí? Principalmente en el reino de Dios. Invierte en el reino de Dios, que es ahí donde dice el Señor Jesús que ni la polilla ni el orín corrompen, ni ladrones minan ni hurtan. Él te lo va a devolver. Él te lo va a devolver. Ahora, quien ahorra prevé para el futuro, ¿sí? Y para momentos de apretones económicos. Quien ahorra e invierte se mantiene en este nivel o estatus de vida. ¿Por qué? Porque las inversiones no son gastos. Las inversiones te van a generar. Así como cuando tú siembras una semilla y la semilla te genera una planta y ya no te devuelve una sola semilla, se multiplica. Entonces hay que aprender a hacer inversiones. ¿Ustedes se acuerdan de la parábola de los talentos? El reclamo que el Señor le hizo a aquel que cogió el talento y lo enterró, ¿cuál fue? Porque no lo llevaste al banco, al menos se hubiera ganado los intereses. Lo mínimo lo mínimo. Una persona puede hacer. Lo que llamamos en la economía la inflación. Yo pregunto, por ejemplo, hay personas que viven en una zona pues marginada de la ciudad. Esta persona ahí comienza con sus cosas, por decirlo así. Pero de pronto esta persona comienza a bendecir, mejora su vivienda, ¿verdad? Mejora su manera su estatus de vida. Su estatus de vida, su manera de comer, su salud también mejora. Ya claro, así es. Usa cosas mejor. Antes tenía la piel mojosa. Pero esta persona sigue ahí en ese lugar. Tiene que salir de allí, porque él no cabe ya en ese contexto. Y lo más importante, Usted ve que el Señor sacó a Israel, lo sacó de Egipto primeramente. Los hebreos lo saca de allá de Egipto y después lo saca de allá del desierto. lo más importante de eso que dice que no pierde su humildad. Correcto, así es. Pierde la humildad. Así es. Y eso es notorio. Hay mucha gente que cuando no tiene nada, ¿verdad? Son sencillos y humildes, pero cuando tienen algo se transforman, sus corazones cambian. Esta persona tiene que salir de ese sitio. Tiene que salir de ahí porque en ese contexto él no cabe. Eso es como tratar de hacer que el pueblo de Israel, que ya estaba en la tierra de Canaán, volvieran otra vez a la esclavitud en Egipto. ¿Ya ves? Mire, ¿usted sabe qué es lo más difícil? Lo más difícil no es que usted salga del contexto en donde estaba, sino que ese contexto en donde usted estaba salga de su corazón. ¿Me explico? El problema de los que quedaron ahí en el desierto, la generación que quedó ahí en el desierto de hebreos, ¿usted sabe por qué quedaron allí? Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto, pero Egipto todavía estaba en sus corazones. Todavía tenían pensamiento de ladrillero, de esclavo. Cuando Josué envió, o cuando Josué regresó, fíjense que Josué y Caleb marcaron la diferencia. No pensaron como esclavos, no pensaron como si fueran unas hormigas, pensaron como aliados del Dios Todopoderoso. Vamos a comernos a esa gente como arroz, como a pan. Pensaron en grande. Su mentalidad había sido cambiada y esos fueron los que entraron. El resto no entró. Hay que salir de ese contexto. Pero si la persona todavía no tiene los medios como para salir. Si todavía no los tiene, no salga todavía. Vive bien ahí, pero no tiene. Todavía no tiene los medios, entonces no salga. Todavía no está en el nivel de abundancia. Yo digo que si queda ahí, aunque está en abundancia, si queda ahí, sirve para darle gloria a Dios. Correcto, da testimonio, da testimonio, da La testimonio. misma gente va a decir, mire cómo Dios lo ha prosperado, vamos a buscar a Dios. Sí, eso ha servido. Da testimonio. Y eso pasa con las iglesias.
que comienzan en un sitio y comienzan arrendadas. Y de repente la iglesia empieza a crecer, Dios comienza a prosperar la iglesia, y de repente la iglesia compra la casa en donde está y compra la de al lado y la de al lado, y cuando quiere ver toda una manzana, ahí se da testimonio. Pero créame, hay que salir del contexto. Pero la vivienda, la iglesia sigue ahí. No, la iglesia está allí, o sea, el templo está allí. Explico, el templo está allí en el mismo barrio donde comenzó. Y sirve para testimonio de la obra de Dios. Pero créame, hay que salir del contexto. En este nivel se pueden entonces hacer ahorros, ¿sí? Ahora, se llega aquí, escúcheme, a este nivel de abundancia se llega planificando y administrando sabiamente los recursos que se tienen. Por favor, leamos el libro de los Proverbios, capítulo 21, verso 5. Proverbios 21, 5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Los pensamientos del diligente. ¿En qué piensa? La abundancia. El progreso, la abundancia, la prosperidad. Pero el que se apresura alocadamente, en otras palabras, quien no planea, quien no planifica, de cierto, con toda certeza, ¿a dónde va? A la pobreza, a la ruina. Hacia el fracaso. Entonces aquí aprendemos que quien no administra lo que tiene, nunca va a llegar a este nivel de vida, de abundancia. En este nivel nosotros estamos a punto de ser inversionistas o dueños de nuestro propio proyecto de vida. En este nivel estamos a punto. Ahora bien, miren cómo se mueve la economía del mundo. Miren cómo es que se mueve. En este mundo de la economía hay 4 tipos de personas. Están las personas que son los dueños de las empresas. Los dueños. Son los capitalistas, son los aportantes de todo el proyecto. Ellos compran, ellos venden, ellos son los dueños del balón. Y están los que administran esas empresas, los que administran, los administradores. ¿Escuchó? Estos administradores a veces hacen una buena tarea, a veces hacen una mala tarea. A veces son fieles, a veces son infieles. Pero de todas maneras, el día que los dueños decidan cambiar al administrador por cualquier circunstancia, el administrador tiene que irse. O sea, el administrador no tiene estabilidad laboral. No es el dueño. No es el dueño. En cambio el dueño sí. Ahora, si ese dueño se hace de unos socios y convierte su capital o su empresa en una sociedad, a esos socios se les llama inversionistas. Y a ellos, a los dueños de la empresa, de la idea, y a los inversionistas, ¿quién los va a echar de la empresa? Nadie. Y existe una cuarta clase de personas, los obreros, los empleados, aquellos que cargan los ladrillos, aquellos que generan 5, 6, 7 y hasta 10 veces lo que les pagan por salario. Y se puede llegar a ser buen obrero, buen trabajador, pero tarde o temprano, el día que los inversionistas, los socios o el dueño del negocio diga, yo necesito remover esta planta laboral, la remueve y usted pierde estabilidad. Pero si ha administrado bien y ha invertido, porque siendo obrero también. Aunque haya administrado bien, mi amada hermana. Él se va, pero no es el puede dueño. ya salir adelante porque administró. Pues claro, administró y ya ganó experiencia y toda esa cuestión. Sí guardó. Aquí hablamos de estabilidad. Lo que quiere decir, pastor, es que lo sacan. Lo sacan. Así sea que haya sido fiel. Pero puedo salir bien o puedo salir mal. Claro. Y lo ideal, según la Biblia, de todo el que administra debe ser como Bien. bien. Esta chica
trabajaba en una empresa grande y ganaba un buen sueldo y era obrera. Pero se medía que nada más consumía o gastaba como si ganara un mínimo. Todo lo demás lo ahorraba, compró una casa, 2 apartamentos, carro, inversión y todo. Pasados 10 años, siempre vivió como si ganara el mínimo. ¿Sí? Ella fue buena administradora de los recursos que estaba recibiendo, del salario que recibía. Tuvo para pagarse su carrera universitaria, la de su hija, ¿ya? Claro. Y ya trabaja de su cuenta. Pero 10 años de estabilidad perdió. O sea, trabajó para Ahora otro. gana más, ahora gana mucho más que él. Bueno, porque ya tiene su propio proyecto. Su propia profesión, la de su hija. Correcto, tiene su propio proyecto. Entonces, aquí No la trabaja, idea es no que trabaja nosotros para nadie. No entendamos. trabaja para nadie. El día que no le hagan de salir de su casa, no sale. Tiene su propio proyecto. Ella es A buscar un caso nuevo, no, ese no lo Ella es la dueña del balón. ¿Me entiendes? Ella es su propio jefe. Ella es su propio jefe. Y esa es la idea. Ese es el proyecto de Dios para nosotros también. Amén. Ese es el proyecto de Dios para nosotros también. No importa que sea obrero. Nosotros en la iglesia hemos enseñado esta enseñanza. Y allá hay varias personas que, por cierto, el negocio es de comida. Y todos se han ido independizando. ¿Cuál es el propósito de que los hijos de Dios sean independientes laboralmente? Servirle a Dios. Claro. Usted no ve que esta fue una de las formas en que el faraón de Egipto quiso atarlos a ellos acá en Egipto y no dejarlos a salir al desierto a servir a Dios. Sí, siendo esclavos. Ahora, escúcheme esto. Los modelos educativos y los modelos laborales de América Latina, de los llamados países tercermundistas, están diseñados para eso. Para que desde que el muchacho empiece a estudiar en la primaria y llega a ser un profesional, nunca piense como piensa un emprendedor, como piensa un gerente, un dueño, un capitalista, sino como un empleado. Un obrero. Mi hermano, yo voy a decir algo que de pronto llena tu sensibilidad, pero voy a decir. E incluso en las iglesias, mi hermano, pastores se dedican a orar por un empleo. Por un empleo. Amén. Hermano, si eres oveja mía, no me pidas nunca que ore por un empleo para ti. ¿No? Un negocio, un proyecto. Porque Dios me dijo a mí que seré cabeza y no cola. Mire, comience vendiendo chicha y haciendo arepa. O sea, puede ser hasta vender avena, lo que tú quieras, pero que sea un negocio tuyo. Es mejor, No me pidas por un empleo. Que ore por un empleo. mejor ser cabeza de ratón que cola de león. Y eso, mi hermano. Eso. El formato ese tercermundista. Ese es Eso llama por eso es que existen países industrializados, países del estrato 6 y hay países del estrato 0. Es que mira, ve. Existe la llamada deuda externa, por eso es que existe. Y no es externa realmente, esa es una deuda externa. Hermano, uno debe enseñar a los hijos nunca que trabajen en un empleo. Amén, Lo que amén. pasa es esto, mira, el pueblo de Israel que estaba en Egipto, ya Dios no quería para que lo adoraran, pero esclavos, ¿qué tiempo van a tener para adorar? Correcto. ¿Cómo iban a hacerlo? ¿Cómo iban a hacerlo? Acabado. Ahora, mire, en este nivel de la abundancia nosotros somos responsables de hacer obras de misericordia. El judío le llama esto obras de sedacá. Y ellos aseguran que sus capitales jamás se van a agotar cuando hacen este tipo de Hermano, cosas. que la palabra lo dice, da y se te dará. Dale, se lo dará. Dale a la viuda, al pobre, al necesitado. La bendición fluya. Ahí está. ¿Ya ven? Pero entonces resulta que tienen la abundancia que pueden hacer y no tienen el pan agarrado. Como digo yo, dale tu pan a Dios para que se te devuelvan 12 Así es, hermano. Eso está escrito en el libro de Eclesiastés. Echa tu pan sobre las aguas. Después de muchos días vendrá. Honre a Dios entonces y a su reino en este nivel. Y Él lo va a llevar a un nivel mucho más alto y superior. Pero ¿cómo así, pastor? Si aquí ya estamos hechos. En el nivel de la abundancia ya estamos hechos. No, porque ahí no es donde Dios quiere llevarte. Amén. Dios quiere llevarte todavía uno más alto. Todavía uno más alto. Ahora, cuando hablamos de que tú tienes que honrar a Dios en este nivel de la abundancia,
Me refiero a aquellas personas que tienen su propio proyecto, su propio negocio, su propia empresa. Esas empresas, esos proyectos deben honrar a Dios. Deben ser socias de Dios. Son para Mira Dios. lo que dice Isaías 23:18. Y agárrase de esa promesa en el nombre del Señor. Isaías 23:18. Miren, léalo. Isaías 23:18. ¿Cómo dice ahí, pastor? Pero sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová. Ahí está, No conságrelos. se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieran delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. Tremendo eso. ¿Sí se da cuenta? 23:18. Isaías 23:18. Si ven, consagre su negocio, su proyecto, su empresa al Señor. Pero ¿cómo? ¿Me quieren consagrar que no vaya y eche aceite y le... Exactamente. Conviértase en socio, invierta en el reino de Dios. Creen que consagrar es ir, orar y echar. Así es. Ahora, está el cuarto nivel. Este es el nivel de la sobreabundancia. ¿Cómo así? Malaquías 3:10. Vamos a leer allí al profeta. ¿Qué dice allí? El libro del profeta Malaquías. Capítulo 3 y el versículo 10. ¿Cómo dice allí la Sagrada Escritura? Traer los diezmos al alfolí, que haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. hasta que sobreabunde. Aquí está el cuarto nivel, el nivel de la sobreabundancia. Esto es más que abundancia. La bendición Sobreabundancia. La bendición persigue al pecado. Malaquías 3:10. Aquí se llega cuando nosotros somos mayordomos fieles en pagar a Dios lo que es de Dios y a los hombres lo que es de los hombres. Aquí ya estamos en el palacio. Aquí ha sido transformada ya nuestra mentalidad. ¿Sí ven? Aquí antes de gastar cualquier peso, pensamos en cómo lo voy a invertir para que me produzca más. ¿Eh? Lo que es de Dios, los diezmos, las primicias, las ofrendas, los votos, se alcanza este nivel cuando al preocuparnos por el bienestar de la casa de Dios, somos fieles en eso y a los ministros de Dios. Eclesiastés 11:1, este es el pasaje que está mencionando Priscila cada rato. Echa tu pan sobre las aguas, después de muchos días lo verás. Estoy mezclando con allá con el milagro de los 12 que van subiendo. Y óyeme, y óigame. Nosotros tenemos que darle testimonio a ustedes de que después de más de 30 años de estar recibiendo al Señor, yo nunca había disfrutado de lo que yo voy a disfrutar la semana que viene con mi esposa. Hasta el día de hoy. Dios nos ha llevado por un proceso en donde nosotros hemos pasado por esta fase y estamos allí en una de ellas, ya llegando, como tratando de despegar de una para pasar de otra, esperando el tiempo de Dios. Pero ya yo voy a disfrutar justamente con mi esposa de una bendición que nunca jamás había disfrutado. Una pareja de la iglesia vio el esfuerzo, el trabajo de nosotros, y Dios le puso en el corazón de que nosotros teníamos que tomarnos un tiempo para descansar. Y la semana que viene nosotros vamos a descansar en Taganga, Santa Marta, todos los gastos pagos, ir y regreso, 6 días de vacaciones, pagado todo por esta familia. Pero cuando le digo todo, es todo. Nunca a mí me había pasado eso. Yo le doy gracias a Dios y estoy viendo que es obra del Señor. Dios es fiel.
¿Va a llegar ese día también para usted? Recibí una noticia, doctor. Allá asistía una hermana que ya no asiste porque ella tuvo que mudarse. El hijo de ella es bebolista en la Grande Ligas. Y entonces estaba preguntando sobre la dirección de la iglesia nuestra, porque está averiguando la dirección porque va a hacer una donación a la iglesia. Ahí está. Ella nos va sobre las No sé aguas. cuánto es, pero Lo que sea es bienvenido y eso viene de parte del Señor. así que esa noticia la recibió esta mañana. Amén. ¿Cuántos quieren recibir noticias como esas? Amén. Bueno, Dios tiene su tiempo, mi amado hermano. En este nivel de bendición, escúcheme, aquí, como dice el hermano José, eso lo dice en la palabra, la bendición nos persigue y nos alcanza cuando somos fieles. Y no al revés. Que hoy vemos gente, ministros, iglesias, creyentes, correteando la bendición. agonizando, corriendo tras la bendición. Atracando. ¿Entienden? Arrebatando. El pastor lo hemos explicado muchas veces, eso no es como la gente lo está explicando, lo está predicando. Mateo 11:12. Cuando es lo contrario, a ti la bendición te tiene que alcanzar, te tiene que perseguir. ¿Cuánto dan gloria al Señor, hermanos? Gloria a Dios. El principio entonces para mantenerse en este nivel es dar generosamente de lo que Dios te ha dado a ti. Lucas 6:38 dice el Señor ahí, da de gracia lo que tú por gracia has recibido. Amén. 4 niveles, un proceso, 4 fases. ¿Dónde estás tú? Yo pregunto, doctor. Quizá todos sabemos, pero vamos a enriquecer el conocimiento al respecto. ¿Dónde está entonces el hecho de que en este peregrinaje algunos vayan a una velocidad y otros vayan más acelerados? ¿Dónde radica eso? El asunto aquí es cuestión de búsqueda, de comunión con Dios. Trato de Dios. La fidelidad. Sí, y también depende de la fidelidad. Así es. La actitud correcta que se tiene ante el proceso. Fíjense, el propósito de Dios era que todo su pueblo, el que sacó de allá de Egipto, entrara a la tierra, ¿sí o no? Así es. Pero estos que se quedaron porque fueron infieles, tuvieron una mala actitud. Una Se vida de fe resisten. mediocre. Se resisten al proceso. Se resistieron al proceso, Son rebeldes. fueron rebeldes y por eso que los ve que quedaron ahí. Hay muchos creyentes que de la primera fase no van a pasar. Y hay bastante Otros gente. están estancados ahí en la segunda fase. Ahí están, ahí viviendo como el diario. Gracias, Señor, por el pan nuestro de cada día. Amén y amén, gloria a Dios, aleluya, tú eres fiel. Y así, al día siguiente otra vez la misma oración. Y así pasan los años. Y ahí quedan. Hay muchos que están en el desierto eterno. Exactamente. Es cuestión de actitud. Cuando se es fiel, cuando se acepta el propósito, el proyecto de Dios, como mi esposa lo está diciendo, Dios te va a promover en su tiempo. Concluyo. El diablo siempre te va a saquear. Siempre. Dice la Escritura que él vino para hurtar, matar, destruir. Dios te va a saciar. La vida cristiana se vive por principios y no de sueños. Porque viven soñando. Hasta con la Biblia sueñan, con las promesas, pero no son fieles. Y Soñadores. tienen la palabra en la boca, y usted lo ve decretando, y usted lo ve hablando y declarando y arrebatando, y usted lo ve que el bolsillo pelado, ni un peso, y el estómago pegado ya en el espinazo. La vida cristiana se vive Por principios. Por principios, No por sueños. no por sueños. Ahora, aprenda a planificar. Renueva su mente. Sea generoso, sea diligente para llegar al estatus de vida que Dios ha planificado para usted.
Dios quiere llevarnos en este proceso de la choza al palacio, pero para llegar hasta allí nosotros debemos dejar que Dios nos moldee en nuestro hombre interior. No podemos aspirar a la abundancia con una mentalidad cerrada de esclavos o de ladrilleros. Aunque vivas en el palacio, si no has renovado tu mente, en el palacio vivirás como un esclavo. Piensa en grande, porque nuestro Dios es grande. No hay más grande que Dios. Y como decían los macabeos decían eso, de una oración, Mica Moja, Balina Donai, no hay más grande que nuestro Dios. Aunque hay un tío que vive en el palacio, Sí, espiritualmente son como la iglesia de la Odisea. ¿Cómo lo ve Dios? Miserable. miserables, desnudos. Pero Dios los ve como miserables, ciegos, desnudos. ¿Verdad? El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.